¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a una nueva edición de Informe Semanal. Como siempre, adelantamos en titulares los principales contenidos de esta edición informativa. El gobierno propone que privados construyan y gestionen cárcel en Punta de Rieles para 2.000 presos con un costo de 72 millones de dólares. Legisladores blancos presentaron firmas ante la Corte Electoral para promover un referéndum que derogue la ley que habilita la interrupción voluntaria del embarazo. Juan Carlos López Mena paga aval de la empresa Cosmos tras la fallida subasta de los 7 aviones de la ex empresa Pluna. Cifras oficiales revelan que en Uruguay disminuyó el consumo de pasta base. El gobierno elabora un proyecto de ley para combatir la venta de alcohol a menores de edad, cuyo consumo arroja cifras alarmantes. Mujica insistió en la necesidad de financiar caminería rural por la vía impositiva tras la declaración de inconstitucional del ISIR. Comenzamos este recorrido por la información contándoles que el presidente de la República, José Mujica, ha manifestado su preocupación por un eventual secuestro de las aeronaves de la ex empresa Pluna, compañía que tiene deudas en Brasil y Argentina. El presidente ha señalado que un secuestro judicial podría perjudicar la formación de la nueva cooperativa, aunque de todas maneras tanto el primer mandatario como el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, han señalado que existen soluciones viables para evitar este tipo de episodios. Sí, pero subyacen los problemas de justicia internacional, los reclamos sobre el esqueleto de la vieja Pluna. Ese es un problema que no ha sido superado y me extraña que en el Uruguay no se den cuenta. ¿Qué magnitud tienen esos reclamos? Y que le pueden secuestrar los aviones en cualquier momento. ¿Eso se mantiene aún? Fíjese que la presidenta argentina bajó en Marruecos. Bajó a Marruecos, no fue a Roma. Después se trasladó. Es un riesgo que existe, pero estamos viéndolo con los trabajadores las alternativas posibles y créanme que hay una alternativa. No quiero anunciarla ahora porque hasta que no esté concretada no es bueno. Pero tratándose de una nueva aerolínea, ¿por qué podrían caer juicios o reclamos sobre la misma de una empresa que ya fue liquidada? Bueno, nosotros tenemos la certeza de que ese es un argumento sólido jurídicamente. El problema está en que no nos gustaría estar discutiendo esos argumentos sólidos con los aviones retenidos en algún lado, en los juzgados, para que nos den la razón un año después, porque eso significaría que esa aeronave termina siendo chatarra. Seguimos en tema porque finalmente Juan Carlos López Mena, operador de Buquebus, responsable empresarial de esta compañía, se va a hacer cargo, ya lo ha hecho, del pago de la deuda que generó por el aval de Cosmos, la empresa que intentó comprar los 7 aviones de la ex empresa Pluna. López Mena ha pagado la primera de 9 cuotas y de esta manera, al hacerse responsable, el fideicomiso transfirió estos recursos para poder pagar a los rematadores, pero también para hacerse cargo de lo que fue la liquidación de la ex compañía estatal Pluna. Ayer se firmó un acuerdo por el cual el banco cobra ese aval, se documentó la deuda e inmediatamente entonces pagamos al fideicomiso los 13.600.000 dólares que avalamos como garantía del rematador. ¿Por qué el negocio fue con Buquebus, este negocio final de ayer con López Mena? Bueno, eso forma parte de toda una negociación bastante compleja, porque fue una negociación de 4 meses. Es parte de una negociación que tiene algunos caracteres de reservado, solamente cada uno tiene que informar las razones por las cuales estuvo. Este es el fin de una operación que fue considerado como trucha por parte del senador Heber. Fue considerada ilegal desde el punto de vista de la ley de seguros por parte de varios doctores en derecho, ¿no? Ha sido considerada como violatoria de las leyes de lavado de dinero, también por esos senadores. Fueron todos juntos a un juzgado a presentar una denuncia. Todo eso resultó falso. Todo. Un director del Banco Central hizo 2 intervenciones públicas dejando dudas con respecto a esta operación. El semanario Búsqueda 2 semanas estuvo informando que la dirección de Cosmo era la casa central del Banco de la República. O sea, es una operación política muy bien planificada para desprestigiar la gestión del Banco de la República. No tengo nada que hablar con eso. Quien hizo anuncio del pago de este aval fue Fernando Caloya, presidente del Banco República, quien también durante su comparecencia ante los medios de prensa hizo cuestionamientos de carácter político al Partido Nacional, señalando que se trató de una verdadera operación política que intentó ensuciar lo que fue la acción del Banco República. Frente a este episodio, el Partido Nacional
Sobre todo, su principal conductor, Jorge Larrañaga, pidió al presidente Mujica que el propio presidente del Banco República se excusara por estas afirmaciones. También el senador Luis Alberto Heber no descartó la posibilidad de realizar denuncias penales por lo que fueron estos juicios vertidos por el presidente del BROU, Fernando Caloya. Lo vemos. Ya no va a dejar pasar estos insultos, que no merece el partido ni la colectividad como ninguna otra colectividad en el país. Esta persona está alterada, se tiene que ir, y no hay comprensión sobre la alteración, porque el indagado es él, el que dio el aval es él, el que cuando no se cumplió con el aval porque no apareció la empresa que lo aseguraba es él, el que mintió al Senado es él, el que le mintió al país es él. Y por su parte, el titular del Banco República dijo que se excusaba en el caso que debiera hacerlo por las afirmaciones que hizo tras lo que fue la posición del Partido Nacional. Vamos a repasar este episodio. No fueron mi intención decirlas, no recuerdo si las dije, pero no fueron mi intención decirlas. No es correcto que yo piense eso y por lo tanto le pido al Partido Nacional, obviamente, la disculpa del caso. Todos los supuestos, decisiones del juzgado respecto a la evolución que va a tener este juicio son probadamente falsos, ¿no? Me consta, que ni el fiscal ni el juez van a tomar decisiones respecto de lo que se está informando la prensa que van a tomar. Y por último, decir que, yo hago estas afirmaciones y le pido la disculpa del caso, pero creo que también las acusaciones falsas que se hicieron al juzgado respecto a la violación de la ley de prensa, la violación de la ley de lavado de activos, durante más de 6 meses, que fueron probadamente falsas, también merecen la disculpa de quien les... Solo a través del correo uruguayo podés mandar un silenciador para tambores. ¿Un silenciador para tambores? No, un silenciador para tambores, Paysandú. Ah. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Son líneas aéreas Uruguay. Vuelos directos de Montevideo a Buenos Aires y Montevideo a Rosario, Argentina. Para consulta de horarios y reserva de pasajes, sol.com.ar. Consulte a su agencia de viajes. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que el cáncer de útero y mamas puede prevenirse. Todas las mujeres tenemos por ley un día de licencia para realizarnos el Papa Nicolau y la mamografía. Y nadie nos lo puede negar. Tenemos el derecho a cuidarnos. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy, cáncer de útero y mamas. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. El dirigente del Partido Nacional, Pablo Abdala, junto con integrantes de esta colectividad política, presentó las firmas recolectadas a nivel nacional para derogar la ley que permite la interrupción voluntaria del aborto. De ser validadas por la Corte Electoral estas firmas, habrá que realizarse una convocatoria popular para mantener o derogar esta norma legal. De reconocimiento a todos los que trabajaron, pero sobre todo a los casi 68.000 ciudadanos que estamparon su firma, y el conjunto de esas firmas ingresó hoy a la Corte Electoral a los efectos de su verificación. Por delante, por cierto, se inicia y se dispara hoy un proceso
que creemos nosotros será fecundo desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de un debate profundo que la sociedad se debe dar con relación a un tema delicado como es el de la legalización del aborto, y creemos que la mayor virtud de haber concretado este acto en el día de hoy estriba precisamente allí, es decir, en la posibilidad de reabrir una discusión que a nuestro juicio no debió agotarse, que por lo tanto a partir de ahora entre todos tendremos que dar para profundizar en el análisis, para reflexionar serenamente cuál es el mejor camino que debemos adoptar en lo que tiene que ver con los derechos humanos, en lo que tiene que ver con el derecho a la vida, en lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, y preguntarnos, entre otras cosas, si esta solución es lo que las mujeres uruguayas se merecen, o en todo caso, lo que las mujeres uruguayas se merecen eventualmente está por caminos distintos de los que el Parlamento formalizó con la aprobación de la ley de legalización del aborto. Cambiamos de tema porque la ministra de Salud Pública, Susana Muniz, señaló cuáles son los principales objetivos que tendrá al frente de esta Secretaría de Estado. La descentralización, la atención primaria de salud, especialmente en niños y también en adultos mayores, son algunos de los ejes que la titular de esta cartera ha planteado como principales desafíos para acometer lo que queda de este periodo de gobierno en el desarrollo de las actividades que plantea el Ministerio de Salud Pública en el Uruguay. La necesidad de ir a una descentralización tal como nos pidió el presidente y abordar el tema de las inequidades entre Montevideo y el interior. Es así que el rol de los directores departamentales es esencial en esto, ver en el plazo de 2 años, concretar qué procesos podemos descentralizar y qué no, y qué van a quedar para el siguiente periodo, pero con los pies en la tierra, concretando acciones. Por otro lado, estuvimos también abordando el tema de la salud rural. Es un tema también del cual se ha embanderado, ¿verdad?, nuestro gobierno y en realidad nuestros usuarios y trabajadores. Tenemos insumos como para seguir profundizando en ese plan de salud rural, lo empezamos a trabajar con el Ministerio de Economía y bueno, es un lindo desafío en realidad llegar con prestaciones de calidad para todos los habitantes del medio rural, públicos y privados en forma conjunta, y bueno, realmente llegar a aumentar la accesibilidad a las prestaciones y mejorar lo que es la calidad. Otras líneas que vamos a seguir trabajando en la atención a la salud perinatal, ¿verdad?, y primera infancia, siempre desde hace muchos años ha sido una prioridad del Gobierno Nacional, inclusive antes de los gobiernos del Frente Amplio, porque en realidad está bueno que todos los uruguayos pensemos en esto porque es un proyecto país. La sustentabilidad de nuestro país depende de lo que hagamos hoy con nuestros niños y con las embarazadas desde antes, ¿verdad? Si pudiéramos planificar los embarazos sería mejor. Entonces vamos a hacer una fuerte apuesta en esto. En este momento se están concretando algunas acciones, el Comité de Mortalidad Infantil está analizando, parece como medio contradictorio, que estamos hablando de acciones en la salud y estamos analizando la mortalidad, pero para nosotros es bien importante, para los técnicos, saber por qué murieron los niños que murieron, y entonces, en razón de esto, encontrar las medidas para reparar estas cosas. Nos vamos hacia el ámbito de la economía porque el titular de la Dirección General Impositiva, Pablo Ferreri, señaló que el 30% este año de la facturación que obtenga este organismo recaudador se hará por vía electrónica. Esto ha permitido mejorar los niveles de evasión y la informalidad y sobre todo obtener recursos genuinos para capacitar al personal de este organismo recaudador del Estado. En primer lugar, aumentar la recaudación, asegurar la recaudación necesaria para financiar los gastos que genera vivir en sociedad. En segundo lugar, disminuir la evasión, combatir la informalidad. En tercer punto, brindar cada vez mejores servicios a la ciudadanía, porque los ciudadanos se merecen un servicio de calidad. Y en cuarto lugar, promover el bienestar de nuestros funcionarios con una carrera administrativa acorde, con oportunidades para todos aquellos que pongan su esfuerzo al servicio de la organización. Entonces, esos 4 objetivos que nos trazamos para el quinquenio se traducen luego en metas y objetivos más puntuales que tratamos de llevar adelante cada año. En particular, en el año 2013 vamos a continuar en la senda que nos ha permitido ser el país de América Latina que tiene una menor tasa de evasión y que además pone a la DGI uruguaya entre las mejores de
nuestro continente. De hecho, un informe que está elaborando el FMI, que pronto dará a conocer, ubica a la DGI uruguaya entre las 4 mejores administraciones del continente. ¿Esto es porque ha podido aumentar la fiscalización y la recaudación por este proceso de modernización de que usted hablaba? Y este proceso de modernización con criterios de gerenciamiento modernos, con fijación de objetivos cuantificables, remuneraciones asociadas al cumplimiento de estos objetivos, ha permitido que la DGI uruguaya sea catalogada como una de las referentes en el continente americano. Por lo tanto, vamos a continuar trabajando en esa línea con proyectos concretos que se traducen en nuestro plan operativo anual y que tienen como desafíos más importantes, por ejemplo, en primer lugar, generalizar el régimen de factura electrónica, que es un proyecto bien importante que revoluciona tecnológicamente la forma en que se documentan las transacciones económicas en nuestro país, generando beneficios para todas las partes, ahorros logísticos y de costos de almacenamiento de papel para las empresas, pero también mejores posibilidades de control para la administración tributaria, lo cual nos permitirá combatir la informalidad y generar un marco de competencia leal y transparente donde todos cumplan con la ley por igual. Cambiamos de tema porque el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para la construcción junto con privados de una nueva cárcel en Punta de Rieles que albergará a unos 1.950 reclusos. También será una concesión a 22 años. La modalidad es que quienes resulten ganadores deben construir este establecimiento carcelario, administrarlo, dar seguridad de limpieza y también vender artículos de almacén. Esta nueva modalidad que se aplica en el Uruguay ya es muy conocida en el mundo actual, especialmente en Chile, donde se viene aplicando desde hace algunos años. La construcción de esta cárcel demandará una inversión de unos 72 millones de dólares. Que respondiendo a diversas invitaciones de los países que ya han transitado por la experiencia de construcción de cárceles en la modalidad público-privada, tuvimos la oportunidad de interiorizarnos del trabajo realizado recogiendo de esas visitas aspectos positivos y también negativos que permitieron mejorar nuestro proyecto. En ese sentido, queremos desarrollar una experiencia que destaque la capacidad de establecer una tarea mancomunada de estrecha articulación a través del intercambio diario de información y en el que también sus oficinas se ubiquen en el mismo edificio, dentro del predio del complejo penitenciario. En varias oportunidades hemos explicado que en la modalidad de gestión pública-privada en nuestro país, el Estado reservará para sí la seguridad y el tratamiento, en base a lo que mencionamos al comienzo. El Estado, en cumplimiento de la Constitución y como responsable de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos, debe ser el garante de la seguridad y de las políticas de tratamiento que diseñe. La construcción del nuevo complejo no solo contribuirá a la ampliación de plazas, sino también a la modernización del sistema penitenciario, actualizando los parámetros arquitectónicos en línea con las necesidades de la administración, tanto desde el punto de vista de la seguridad como de los programas de rehabilitación, facilitando así la operativa en todas las áreas. Confiamos en la experiencia y trayectoria de las empresas que se han presentado, las que seguramente agregarán un plus a las ideas de diseño y funcionalidad. Álvaro Garcés, comisionado para las cárceles parlamentarios, ha señalado que el Uruguay superará este año la barrera de los 10.000 presos en los establecimientos carcelarios del Uruguay. Señaló que las distintas obras y la construcción de nuevas cárceles va a permitir reducir ese nivel de hacinamiento que hoy se están verificando en los centros de reclusión de todo el país. Debería ser un objetivo y además no está muy lejos de la realidad. Hay países que tienen un poquito más del 10%, tienen hasta un 12, un 13% en esos sistemas abiertos. Uruguay tiene desde hace muchos años un sistema de chacras, esto es reclusión en confianza, y es una parte necesaria del sistema. El sistema no solo debe funcionar en base a celdas y encierros, sino también a un sistema progresivo, darle confianza a aquel que hace bien las cosas, que tiene buena conducta dentro de la cárcel, para fomentarla, para estimularla.
Hoy hay más o menos unas 400 personas que están en estos regímenes de confianza. Abiertos significa que están a un alambrado de la carretera y normalmente no se escapan. Trabajan, comen lo que producen, tienen hábitos de trabajo y esto es una apuesta muy buena desde lo económico y desde lo social. Tengo la impresión que esa cifra de 400 se podría duplicar sin ningún problema, sin arriesgar una crisis de seguridad, sin generar un costo para el Estado, sino más bien lo contrario, un beneficio. Solo a través del correo uruguayo podés mandar una pecera para tarariras. ¿Una pecera para tarariras? No, una pecera para tarariras, Colonia. Ah. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que el cáncer de útero y mamas puede prevenirse. Todas las mujeres tenemos por ley un día de licencia para realizarnos el Papa Nicolau y la mamografía. Y nadie nos lo puede negar. Tenemos el derecho a cuidarnos. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy, cáncer de útero y mamas. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Son líneas aéreas Uruguay. Vuelos directos de Montevideo a Buenos Aires y Montevideo a Rosario, Argentina. Para consulta de horarios y reserva de pasajes, sol.com.ar. Consulte a su agencia de viajes. Días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. Julio Calzada, de la Junta Antidrogas, ha señalado que en el Uruguay se ha logrado disminuir el consumo de pasta base, también ha aumentado el consumo de algunas otras drogas, pero este es un dato halagüeño. Para el propio titular de esta importante repartición que funciona en la Presidencia de la República, este es un paso decisivo para ir mejorando lo que es esta patología a nivel social. Lo vemos. Desde el punto de vista epidemiológico, ustedes saben que la pasta base no es una droga de gran relevancia epidemiológica. Tiene un impacto social muy fuerte, tiene un impacto en las personas que lo consumen desde el punto de vista sanitario muy importante y tiene un impacto muy relevante en materia de convivencia y seguridad. Pero efectivamente todos los datos que nosotros recabamos, tanto en términos de control de la oferta como en todo lo que tiene que ver con los centros de tratamiento que trabajan en estos temas y demás, nos indican que están en una meseta descendiente, con algunos indicios de que algunas personas se desplazan del consumo de pasta base al consumo directamente de clorhidrato de cocaína. Lo que efectivamente pasa en relación a cierto tipo de usuarios crónicos, ¿no? Porque cuando estamos hablando de que se desplazan de una sustancia a otra, estamos hablando de que hay una cronicidad de consumo. Entonces, lo que sucede que muchas veces por el deterioro que implica, porque socialmente está cada vez más mal visto el consumo de pasta base, hay usuarios que se desplazan a otro tipo de sustancia. Para el presidente del CODICEN, Wilson Neto, replicar a nivel público lo que es la obra realizada por el Liceo Jubilar en la zona de Gruta de Lourdes es muy difícil, debido a las características específicas que este centro educativo tiene en esta zona de Montevideo. Es un centro católico, mientras que la educación pública es laica y por ende es muy difícil igualar un proyecto de estas características. Nosotros tenemos muchos centros educativos que podemos analizarlo puntualmente y ver los resultados que obtienen muchos centros educativos, donde con las características inclusive más de carácter universal, diría yo, sobre la forma, cómo llegan ahí el personal, cómo llegan las propuestas, cómo llegan los recursos, cómo se gestiona el centro y con las propuestas que existen en ese entorno realmente con resultados muy interesantes, ¿no? Tenemos, creo yo, como sociedad
que avanzar en términos de que no podemos generalizar. Tenemos dificultades en el sistema de muchos aspectos. En infraestructura han sido notorios, en gestión que tenemos que modificar, pero acá el gran desafío es la gestión del conocimiento. ¿Cómo vinculamos a los jóvenes, los niños y los jóvenes con el conocimiento? ¿Ocurre eso en el Uruguay? Sí ocurre en muchísimos lugares. En otros hay dificultades, Cambiamos de tema porque el gobierno ha presentado un proyecto de ley que va a remitir al Parlamento para buscar sancionar con penas más severas a quienes expenden bebidas alcohólicas, especialmente a menores de edad. Esta es una de las nuevas normas que, junto a una campaña, va a aplicar el Poder Ejecutivo para disminuir este consumo problemático del alcohol, especialmente en las personas más jóvenes, cuya edad de inicio son los 13 años y entre los 13 y los 17 es donde se verifica este problema con una mayor potencialidad. Se trata de unos 50.000 jóvenes que muchas veces adquieren bebidas alcohólicas de manera ilegal. Nosotros hemos desplegado y estamos, yo diría, trabajando en todo el país en una estrategia nacional y en un proyecto de ley que tengo que reconocer se ha atrasado, porque está en manos del presidente desde hace ya unos meses, donde un proyecto de ley de regulación muy estricto del mercado del alcohol. Acá hay un problema cultural. Si uno cree que esto es no tomar un vaso de cerveza, un vaso de vino, un vaso de whisky, un vaso de grapa, para nombrar todos los... No, ese es el problema. El problema no es el tomar un vaso o prohibir, porque el camino del prohibicionismo está absolutamente perimido y no ha traído resultados en ninguna de estas políticas de prevención. Lo que hay que hacer es tener una regulación más estricta y una fiscalización diferente. Y para hacer una fiscalización lo que tiene que haber en Uruguay, que no existen, son licencias que autoricen a expender alcohol bajo determinadas circunstancias, y cuando no se cumplen, esa licencia se pierde automáticamente, y no que existe una multa, sino que sea un castigo mucho más duro de que ese comercio no va a poder seguir vendiendo alcohol, y si lo vende sin licencia es un delito, y por lo tanto va a tener un castigo mucho mayor. En la primera semana de abril comenzará la vacunación gratuita contra la gripe. Se trata de 520.000 dosis. Es una campaña de vacunación no obligatoria, pero especialmente está destinada a las personas mayores y a los niños en la primera infancia para evitar que a lo largo del invierno se pueda sufrir este tipo de enfermedades. Lo vemos. Una vez que arriba la vacuna, se estoquea, se ven las condiciones de llegada y después se distribuye a todo el país. Por lo que nosotros creemos que vamos a poder dar un inicio formal de la campaña para el 1 de abril. Va a ser antes del invierno, pero bien antes del invierno, que eso permite que una vez que la persona se vacune, genere buenos anticuerpos y tenga el tiempo necesario para la formación de esos anticuerpos. Esta vacuna contiene dos formas de virus A. Una es la H1N1, que ya ahora pasó a ser estacional. Después tiene la H3N2, que es lo que ha circulado bastante en el hemisferio norte y que ha hecho que esta haya sido una gripe muy agresiva. Y tiene una cepa B, que siempre esta piedra tiene que tener, y que han habido algo de circulación en el hemisferio norte. Son líneas aéreas Uruguay. Vuelos directos de Montevideo a Buenos Aires y Montevideo a Rosario, Argentina. Para consulta de horarios y reserva de pasajes, sol.com.ar. Consulte a su agencia de viajes. Solo a través del correo uruguayo podés mandar un portero eléctrico para tranqueras. ¿Portero eléctrico para tranqueras? No, un portero eléctrico para tranqueras Rivera. Ah. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que el cáncer de útero y mamas puede prevenirse. Todas las mujeres tenemos por ley un día de licencia para realizarnos el Papa Nicolau y la mamografía. Y nadie nos lo puede negar. Tenemos el derecho a cuidarnos. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy, cáncer de útero y mamas. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial.
estos 4 días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. Cambiamos radicalmente de tema porque el presidente Mujica, en su audición semanal de M24, volvió a explicar la necesidad imperiosa de crear un impuesto para financiar obras de caminería rural, tras lo que fue el decreto de la Suprema Corte de Justicia de calificar como inconstitucional el impuesto al ISIR. El presidente ha hecho hincapié y ha explicado cuál es el alcance de la nueva norma. Por eso, estas cosas que están en el fondo, intentamos el impuesto a la concentración de la tierra para tratar de mejorar esa caminería y bajar los costos país. Soñábamos, queríamos hacer un fideicomiso, perder un adelanto y descargar unos 300 millones de dólares en 2 años para dar un salto en esa caminería rural. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, un camión a 30 kilómetros es una cosa y un camión que se mueve a 60 kilómetros de promedio rinde el doble. Cuanto más camiones nos toca tener, más costo país. La lucha de mejorar la caminería es la lucha por aumentar la productividad. Y aumentar la productividad significa mover la producción con la misma cantidad de camiones, o más o menos. Pero ello significa tener más capacidad de descarga, menos colas, más rapidez, inversión en infraestructura y caminos en los que se pueda andar con seguridad. El ISIR no estaba concebido como un impuesto a la tierra, no. Estaba concebido como un impuesto a la concentración muy grande de la tierra. Le pedía un aporte a la gente que se había capitalizado enormemente, muy pocos, 1.200 empresas, de 40.000. Entonces no se puede decir los productores, el campo es muchas cosas. Estoy en una chacra rodeado de campo, mis vecinos tienen 5 o 10 hectáreas. Ninguno de esos iba a pagar. Ni siquiera hay que subirle la contribución y esto y lo otro. Pensamos filosóficamente que hay que pedirle a los que más se han beneficiado. ¿Y quiénes se beneficiaron? Los que tenían mucha tierra. Los que eran muy ricos ya, que son infinitamente más ricos, son 10 veces, 8 veces más ricos de lo que eran. Y lo son porque el valor de la tierra subió y eso es mérito del país. Si el país hubiera estado inestable, fundido, el valor de la tierra no hubiera subido. Si no hubiera habido inversión, si no nos miraran desde afuera halagüeñamente, no habría subido el valor de la tierra. El valor de la tierra no es equivalente a la renta. La renta de la tierra no es igual a la ganancia que deja el proceso productivo. Es un valor inmobiliario que es hijo de la historia de un país y del momento. Tiene un algo que es social en su origen. Si el país hubiera estado en guerra, en revoluciones, etcétera, el precio de la tierra no sube. Es la estabilidad, la seriedad del país lo que ha hecho, junto a un aumento, desde luego, de ciertos valores por la coyuntura de precios mundial que se está viviendo. Seguimos en tema porque el gobierno se ha reunido con los integrantes de la mesa del Congreso de Intendentes para explicar el alcance del impuesto al patrimonio de las distintas tenencias de propiedades rurales, que es el sustitutivo del ISIR. Diego Canepa, el prosecretario de la Presidencia, explicaba en estos términos cuál va a ser el fundamento y de qué manera se le va a volcar ese dinero rápidamente a las comunas del interior para comenzar con la ejecución de obras, sobre todo en esa caminería rural, cuando el Uruguay está aumentando su nivel de producción y distribución de esa producción hacia distintos lugares del mundo.
Vamos a reunir porque queremos buscar los mecanismos, y le hemos transmitido a los intendentes que así lo vamos a discutir, para que mientras se implementa y se lleva al Parlamento el nuevo impuesto que va a sustituir lo que sucedió con el ISIR, que va a ser mandado en las próximas semanas al Parlamento, y mientras se vota en el Parlamento, mientras después se vuelve a cobrar ese impuesto, hay un tiempo que hay que encontrar un mecanismo para que el dinero que las intendencias necesitan para la maquinaria sea conseguido. Eso es lo que hemos hablado con el presidente para encontrar mecanismos que nos permitan esto. Vamos a trabajar con ellos. No quisiera adelantar, antes de hablar con los intendentes, cuáles son las ideas que tenemos de cómo generar esa posibilidad para que las intendencias, como le hemos dicho y lo ha dicho el presidente, vamos a cumplir lo que es algo muy importante para nosotros, que es que el compromiso con la caminería rural profunda, que es el compromiso con una parte de la producción del país, pero fundamentalmente con la gente que vive en los puntos más alejados del país, para que tenga lo que tenemos los que estamos en las capitales departamentales o en la capital del país, los mismos derechos de acceso muchas veces a temas que son tan sencillos para nosotros y muy difíciles para la gente. Hay proyecciones y no hay una estimación definitiva porque el proyecto de ley todavía no está terminado de redactar. Y por lo tanto, cuando tengamos el proyecto de ley terminado en su redacción, que se va a hacer en estos días, se está terminando de redactar por parte del Ministerio de Economía con la OPP, ahí se harán proyecciones exactas de cuál es el alcance que tiene. Pero el universo sería mayor vuelvo a insistir, las proyecciones son de que va a haber un alcance que puede ser mayor al que era proyección original del ISIR, porque el ISIR no se ha terminado de cobrar, por lo tanto, todos son proyecciones. Normalmente los impuestos se conoce exactamente cuánto cobran, después se inicia a cobrar. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, volvió a defender el alcance de las políticas sociales que lleva adelante su cartera y ha señalado que, por ejemplo, las tarjetas destinadas a 65.000 familias para la compra de alimentos es una ayuda importante y sostenida que el gobierno le da a los sectores más vulnerables. Ha dicho que también se ha racionalizado y mejorado la distribución de la asistencia que el gobierno presta a aquellas personas que están en una situación económica más compleja y más difícil. Es muy raro que la oposición diga esto. Es raro, no es raro porque la oposición dice lo que quiere, cualquier cosa, ¿no? Pero es extraño a la luz del gasto social durante la época blanca y colorada. Cuando nosotros asumimos el gobierno, si sumábamos salud, educación, asignaciones familiares y distintos tipos de subsidios que recibía la población, se gastaban unos 700 millones de dólares. Hoy se gastan 4.200 millones de dólares, 6 veces más. Cuando nosotros terminamos el plan de emergencia había 120.000 hogares que recibían plan de emergencia. Hoy la tarjeta Uruguay Social la reciben unas 65.000, estamos hablando de la mitad. Ese es un fruto de la mejora del país, pero al mismo tiempo esa exclusión todavía requiere acciones de planes sociales que lleguen a la gente más vulnerable, a esa que todavía, después de 15 años de exclusión, 8 años no pueden resolver sus problemas fundamentales. Cambiamos de tema porque al inaugurar la 33ª reunión de ministros del Interior, del Mercosur y de las Américas, el ministro del Interior del Uruguay, Eduardo Bonomi, señaló que la cooperación entre los estados puede ser un factor capital para combatir el delito, especialmente aquel que llega desde el narcotráfico. Para alcanzar esos objetivos, entendemos al trabajo cooperativo como indispensable para combatir el delito en todas sus configuraciones. En este sentido, la asistencia mutua ante los organismos regionales, técnicos y operativos constituye la solución a los problemas de seguridad que afectan a nuestros estados. Nuestro ministerio y nuestro gobierno secundan esta integración que se basa en un modelo de desarrollo de políticas sociales, de prevención y represión del delito, fomentando la capacitación y profesionalización de nuestra policía. Como ejemplo de esto, entre otras acciones, hoy estamos ejecutando el programa de gestión integrada local de seguridad ciudadana, del que podrán conocer detalles en el transcurso de vuestra visita a Uruguay. El presidente José Mujica inauguró en Salto la primera planta fotovoltaica de producción de energía solar para seguir disminuyendo la dependencia que del petróleo tiene para generar energía en Uruguay. Vemos el alcance y los detalles de este importante emprendimiento que es el primero, pero no va a ser el único en esta modalidad. Los hombres aprendemos mucho más de los errores que de los triunfos. Cuando se inició este gobierno
pudimos hacer un acuerdo interpartidario atrás de cambios en la política energética. En la década del 90, de hecho, también habíamos hecho un acuerdo que no era acuerdo formal, pero nos dedicamos a dormir la siesta colectivamente, todos los miembros del sistema político, porque nos convencieron técnicamente que las transformaciones y los cambios que había hecho la República Argentina en materia de generación de energía y la abundancia de gas nos creaban que la mejor perspectiva era comprarle energía a ellos, y por ese lado detuvimos todo lo que fue autoabastecimiento y solución propia del camino energético. Consecuencia de esos errores, hemos perdido un platal en las últimas sequías. ¿Y eso por qué? Porque hace 10 años no comimos la pastilla. Este gobierno era consciente de eso. En esto hay que estar cortados varios cuerpos adelante. Y también el riesgo. Ustedes saben que el gas es una alternativa para la generación, entre otras cosas, de energía barata. Y teníamos un acuerdo con la República Argentina, que tiene déficit de gas, sobre todo en invierno en Buenos Aires, y entonces íbamos a hacer una planta regasificadora y empezamos a discutir para acá y para allá y para allá. Y nosotros llegamos a esta conclusión: no jugamos la vida con esto. Vamos para adelante y la vamos a hacer y se acabó el partido. No vamos a arreglar el problema de la luz con esta planta, no. Lo más importante es lo que vamos a aprender para sembrar en otros lugares e iniciar un camino tan infinito que supera la vida de varias generaciones. Por eso, muchas gracias a Japón. Por eso, a luchar por la luz, por la energía, pero luchar por querer este país y saber que hemos tenido el privilegio de nacer en una tierra prometida. Todo depende de nosotros mismos. Gracias. Estamos, en el caso de la energía solar fotovoltaica, acompañando esta inauguración con un decreto que está en camino de su firma para que los inversores privados puedan invertir a partir de lo que hemos aprendido aquí, porque al hacerla ya estuvimos aprendiendo, estuvimos viendo el contenido nacional, estuvimos viendo cómo se hace, cómo se desarrolla. Entonces, estamos emitiendo un decreto para la compra de 200 megavatios más, que tiene 3 franjas, de acuerdo a que las plantas solares fotovoltaicas sean pequeñas, medianas o grandes, pero que en definitiva van a acompañar al petróleo en disminución, a la energía hidroeléctrica, a la energía eólica, a la energía de la biomasa, al gas natural y ahora a la energía solar, primero térmica para calentamiento y ahora para generación. Y Uruguay pasa a tener entonces una diversificación que disminuye los riesgos de un país que ya es considerado en segundo lugar como robustez de energía eléctrica, pero que tiene que depender menos de la importación, ser más soberano. También en eso se inscribe la búsqueda de petróleo en nuestra plataforma continental y en nuestro territorio, y tiene que a su vez aportar las energías renovables para una humanidad que tiene un modelo energético que va a cambiar y debe cambiar. Aprovechando su estadía en Salto, el presidente José Mujica recorrió el barrio Ceibal Sur, un emprendimiento que se ha construido con dinero, con recursos y con el trabajo que aplica la propia gente en el marco del Plan Juntos. Vemos estas características y esta solución habitacional que llega a un sector importante de la población uruguaya en el litoral oeste del país. Esta visita de nuestro compañero presidente estaba en un debe. Nosotros estuvimos inaugurando 7 viviendas el año pasado de Plan Juntos. Vino a hacer un recorrido de obra, no vino a hacer una inauguración. El perfil de esta gente son 27 viviendas que vamos a inaugurar. Están realmente en situación de pobrezas. Nosotros aquí tenemos un convenio firmado, un marco convenio firmado con la Intendencia de Salto,
en la cual la Intendencia se ocupa de darnos los terrenos y nosotros tratamos de empezar a hacer la obra. Conceptualmente, el Plan Junto, este proyecto, apunta a gente que está viviendo en zona muy jodida, que no tiene viviendas. Cuando viene Plan Juntos a Salto hace 2 años y medio, nosotros acá tenemos la ayuda de todos los OCAD de Salto, que son realmente donde vienen estas familias que van a habitar acá. Los OCAD son los que están en los barrios con asistentes sociales, en la cual apuntan y hacen el recorrido en todos los barrios y donde realmente nos presentan las familias en zonas carenciadas. En este barrio, por ejemplo, que es un barrio muy numeroso, Ceibal Sur, tenemos el apuntalamiento del SOCAT Pasos, en la cual hizo todo un seguimiento de las familias que hoy están participando de este plan. Hay gente de todos los barrios, también hay gente de los CAIF que también nos están dando una mano, haciendo el seguimiento, pero en este caso, por ejemplo, hay gente de todos los barrios, de todas las zonas. Nosotros tenemos mesas interinstitucionales en Salto, en la cual participan todas las instituciones, todas, y realmente eso nos ayuda a ver un poco la realidad. Estamos ahora encarando una realidad muy cruda en la zona rural, por ejemplo. Bueno, en eso andamos metido todo y tratando de dar una mano a esa gente que realmente ha quedado un poco atrás y tratando de resolverle o no. Muchas veces, a veces no se puede, pero tratando más o menos de indicarle. Y hasta aquí, amigos, lo más importante en materia informativa en esta edición de Informe Semanal, como siempre, con el estilo y la vocación de informar que tiene tvhoy.com. Los dejamos con los titulares de cierre y nos encontramos en 7 días. El gobierno propone que privados construyan y gestionen cárcel en Punta de Rieles para 2.000 presos con un costo de $72 millones. Legisladores blancos presentaron firmas ante la Corte Electoral para promover un referéndum que derogue la ley que habilita la interrupción voluntaria del embarazo. Juan Carlos López Mena paga aval de la empresa Cosmos tras la fallida subasta de los 7 aviones de la ex empresa Pluna. Cifras oficiales revelan que en Uruguay disminuyó el consumo de pasta base. El gobierno elabora un proyecto de ley para combatir la venta de alcohol a menores de edad, cuyo consumo arroja cifras alarmantes. Mujica insistió en la necesidad de financiar caminería rural por la vía impositiva tras la declaración de inconstitucional del ICIR. Usted está en tvhoy.com. El canal uruguayo diseñado para Internet.